Amén, gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa hora, en esta hermosa noche. Le damos gracias al Señor, amén, por esta transmisión que el Señor nos permite hacer. Le damos al Señor toda la gloria, toda la honra, amén, porque Él es bueno, porque para siempre dice su palabra que es su misericordia, amén. En esta hermosa noche le doy gracias a usted por permitirnos, amén, entrar hasta sus hogares, amén. Gracias por permitirnos entrar ahí a su casa, amén, para compartir la palabra de nuestro Dios, amén. En esta hermosa hora quiero que me acompañe a la palabra del Señor. Vamos a estar orando después de que acabemos de leer la palabra del Señor, amén. Le invito a que abra su Biblia, amén, si usted tiene esa oportunidad de abrir la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Lucas, amén. En el libro del Evangelio según San Lucas, en su capítulo 15, amén. Dice la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Dice de esta manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Vamos a estar orando, amén, gloria sea el nombre del Señor, por esta hermosa palabra, amén, para que el Señor tome el control de todo lo que se está haciendo, amén. Gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Señor, que tú nos permites, Dios mío, de compartir tu hermosa palabra, Señor. Te pido, Dios mío, que seas tú, Dios, ahí, Dios mío, con aquellos, Señor, que nos están escuchando, Dios mío, que esta palabra, Señor, no retorne a ti vacía, Señor, sino que haga la obra, mi Dios, para la cual tú le envías, Padre amado. Señor, en esta hora toma el control de mi persona, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Yo solamente, Dios mío, me pongo en tus manos, Señor. Y te pido, Dios mío, que tú bendigas esta hora, Señor, que tú bendigas esta hermosa palabra, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias. En esta hermosa hora, amén, voy a estar hablando bajo el tema: cuando Jesús llega, llega la salvación. Amén. La palabra del Señor nos dice en el libro del Evangelio según San Lucas, afirma que el Hijo del Hombre es Jesús. Amén. Y Jesús en reiteradas ocasiones dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta palabra, en este capítulo que acabamos de leer, dice la palabra del Señor, amén, en el versículo 1 y 2, y encontramos a 4 tipos de personas, amén, encontramos a 4 tipos de personas, y nos dice que encontraba a los publicanos, encontraba a los pecadores, se encontraban los fariseos y se encontraban los escribas, amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 de este capítulo 15, empieza una historia, la parábola, dice la palabra parábola de la oveja perdida, amén. Pero en el versículo 4 empieza el Señor Jesús y les empieza diciendo:
Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, y si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va tras la que se perdió? Amén. Y dice la palabra que él va y la busca, la encuentra, y dice que cuando la encuentra, amén, dice que la carga y la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa dice, amén, y le dice a sus amigos, le dice a sus vecinos, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. En el versículo 7 dice, os digo así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por un pecador, dice que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La palabra del Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra del Señor nos enseña que Jesús es el buen pastor. Y como nuestro pastor, amén, dice la palabra del Señor que como el pastor de Israel, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, amén, en su capítulo 53, versículo 6, dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay una historia, amén, yo creo que más de uno de nosotros la hemos escuchado, tal vez nos las han dicho, nos las han predicado, nosotros mismos la hemos leído. Pero en el capítulo 19 de este mismo Evangelio, en su capítulo 19, nos habla la historia, amén, de Jesús y de un varón, amén, bajito, lo describe la palabra, y es Zaqueo. La palabra del Señor dice que cuando él iba pasando por la ciudad de Jericó, dice la palabra del Señor en el versículo 2 del capítulo 19, y empieza diciendo, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, dice que este hombre no solamente era publicano, sino que también era jefe de los publicanos y también rico. Procuraba ver quién era Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. La palabra del Señor nos dice que había dos cosas que le impedían ver a ese hombre maravilloso. La palabra del Señor, amén, habla maravillas de nuestro Dios. Y él, ¿verdad? Posiblemente había escuchado de ese Dios que hacía maravillas. Amén, que cuando enseñaba a la multitud, que cuando enseñaba a sus discípulos, a toda aquella gente que le seguía, amén, posiblemente él había escuchado las maravillas, las enseñanzas, los milagros de Jesús. Y dice la palabra del Señor, amén, que había dos cosas que le impedían ver a este hombre maravilloso. La primera de ellas era la multitud y la segunda era su estatura baja. En el versículo, amén, 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para ver quién había de pasar, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice la palabra del Señor, que él miró hacia arriba, amén. Dice que lo miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice la palabra del Señor que este hombre, dice que descendió muy rápido, amén, descendió muy rápido y muy gozoso para recibir al Maestro. Dice la palabra del Señor que al ver todos, amén, que Jesús, amén, había entrado a posar a su casa, todos murmuraban,
Todos, amén, posiblemente criticaban a Zaqueo y criticaban no solamente a él, sino que criticaban al Señor porque decían, bueno, él con pecadores come. Amén. Entonces la palabra del Señor dice que a Zaqueo, amén, no le importó que a él le pusieran el dedo señalador, porque él era un hombre pecador. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que este hombre era un hombre publicano. En ese tiempo, amén, un publicano era un cobrador de impuestos. Y un cobrador de impuestos en ese tiempo no era bien visto. ¿Por qué? Porque ellos cobraban una suma muy excesiva a la que podía, amén, pagar el pueblo del Señor. Ellos trabajaban, amén, para un imperio, amén, enemigo del pueblo de Dios, un imperio romano. Por eso la gente lo criticaba, por eso él era señalado, amén, posiblemente por ser ladrón. Y aquí la palabra del Señor dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre, amén, sin duda, como todos nosotros, amén, necesitaba del Señor. Este hombre posiblemente, ¿verdad?, tenía muchos problemas en su casa. Amén. Posiblemente era un hombre, ¿verdad?, que como era rechazado por la sociedad, pues era un hombre que necesitaba del Señor. En el capítulo 5, amén, de ese mismo libro, de ese mismo evangelio, en su versículo 27, dice la palabra del Señor que Dios llama a otro hombre publicano. En este evangelio lo presenta como Leví, pero en el libro del evangelio de Mateo lo presenta como Mateo, llamamiento de Mateo. Amén. Y dice la palabra del Señor que este hombre de igual manera estaba cobrando, amén, los impuestos ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús le vio, le dijo, sígueme. Este hombre automáticamente no lo pensó, no dudó de decir, le sigo, no le sigo, voy o no voy. Este hombre automáticamente le sirvió, le siguió. Y dice la palabra del Señor, amén, que él, Leví, tal vez tenía un agradecimiento profundo en su corazón. Y él le dijo, amén, que él le iba a ofrecer un banquete en su casa. Y había, dice, que mucha compañía de los publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Nuevamente aparecen los escribas y aparecen los fariseos. Dos grupos de personas que se creían los más santos, que se creían como quien nadie como ellos, y que solamente, amén, los publicanos y la demás gente era pecadora. Pero la palabra del Señor nos dice que Jesús vino, amén. En el versículo 31, Jesús mismo les respondió y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice claramente que Él vino, amén, a llamar, ¿a quién? A pecadores. Aquellos enfermos que la gente señala como pecadores. Amén. Y la palabra del Señor nos enseña otra historia, amén. Gloria sea el nombre del Señor, una historia que usted y yo conocemos sin duda y que muchas veces se nos ha dicho.
Amén. La palabra del Señor nos enseña una parábola entre el fariseo y el publicano. Dice la palabra del Señor, amén, que el fariseo hacía una oración. Amén. En el capítulo 18, este hombre hacía una oración y él decía, amén, el fariseo puesto en pie, amén, dice que él oraba. Y él decía, Dios, te doy gracias porque no soy, amén, como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Dice, ni aún como este publicano que está ahí. Yo no soy como él. En otras palabras, él no necesitaba ni el perdón ni necesitaba la gracia de Dios. Porque él se creía, amén, suficientemente bueno, tal vez suficientemente sano para no pedirle perdón a Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña, amén, al publicano. Y dice la palabra del Señor que el publicano estaba pero lejos. Dice, y no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba de pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Este hombre, amén, sin duda representaba un hombre arrepentido por sus pecados, porque él sabía y reconocía su pecado delante de Dios. Este hombre, amén, sin duda él reconocía que su condición no era suficientemente buena para decir, bueno, yo soy como el fariseo, que el fariseo tuvo una actitud contraria. Él no necesitaba el perdón de Dios en su oración, porque él decía y daba gracias porque no era como el publicano. Pero la palabra del Señor, amén, la sociedad en ese tiempo malveía a los publicanos y a todos los demás pecadores, como las prostitutas, como los adúlteros, como los fornicarios, como en este tiempo. Pero este hombre reconocía su pecado. Y así como en el tiempo antiguo, amén, en la historia que acabamos de ver en Zaqueo, en el llamamiento de Leví, dos publicanos, amén, rechazados por la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, amén, el pueblo judío, el pueblo de Israel, rechazaba automáticamente a estos hombres por trabajar para el Imperio Romano, cobrando unas sumas excesivas que ni el propio pueblo podía pagar. Mucho pueblo, ¿verdad?, le quitaba tal vez el pan de la boca a sus hijos para dárselo, amén, para pagar sus impuestos. Estos hombres, amén, sin duda, gloria sea el nombre del Señor, estos hombres necesitaban a Dios. Por eso cuando Dios llama a Leví, automáticamente él cuando se levantó, amén, automáticamente cuando él se levantó, él le siguió al Señor. En Zaqueo vemos que cuando el Señor le dice, Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy entre yo a tu casa. Este hombre automáticamente, dice la palabra del Señor, que él se bajó muy gozoso. Porque cómo era posible que este hombre tan bueno, tan santo, gloria sea el nombre del Señor, tan maravilloso, y que todo el mundo, amén, le seguía en ese tiempo. Era una multitud tan grande que le seguía. Amén. Y cómo ese hombre iba a entrar a su casa. ¿Cómo era posible? Pero para que veamos, amén, que Dios ve más allá de lo que nosotros como hombres podemos ver. Porque nosotros a la vista humana podemos decir, ese hombre es pecador, ese hombre es un adúltero, ese hombre es un fornicario, un ladrón, ese hombre, amén, mata. ¿Cómo es posible que esa gente vaya a entrar a mi casa? Pero Dios
no hace acepción de personas, sino que Él va más allá y Él ve, amén, y Él escudriña la mente y el corazón del hombre que le necesita. Y la palabra del Señor dice que para Dios no hay fronteras, para Dios no hay algo que nosotros podamos decir que Dios no lo ve. Porque Dios mira tanto al niño como al joven, como al adulto, como al anciano, Dios lo ve. Y para nosotros como adultos que posiblemente no vemos la necesidad de un niño, Dios lo ve. Y cuando un niño no ve, amén, la necesidad de un adulto, de un anciano, Dios lo ve. ¿Por qué? Porque para Dios no hay barreras. Porque para Dios, amén, no hay obstáculos de decir, oh, no lo puedo ver, no puedo ver qué necesidad tiene. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y dice la palabra del Señor que así como estos dos hombres estaban necesitados, Dios llegó también a nuestra vida. Y Dios puede llegar a la vida de todo aquel que le permite entrar a su casa. ¿Por qué? Porque Dios toca la puerta. Dios toca la puerta, amén, de aquel que quiera, amén, recibirle. Y el Señor está dispuesto a darles la salvación. Porque cuando Jesús llegó a esta casa, amén, a la casa de Zaqueo, no solamente llegó Jesús, un simple hombre, no. Llegó Dios. Llegó el reino de los cielos a ese lugar. Posiblemente, amén, Zaqueo estaba pasando por situaciones difíciles, aparte de que la sociedad, ¿verdad?, pues no lo quería. Posiblemente él estaba, ¿verdad?, pasando una situación difícil en su familia, que necesitaba del Señor. Ahora recordemos que los fariseos no lo veían, amén, con buenos ojos. Y nosotros como hombres de Dios o como mujeres de Dios, nosotros necesitamos de Dios espiritualmente. Nosotros necesitamos de ese pan, de esa agua que es para vida eterna. Y en Zaqueo pudo haber una necesidad espiritual, por lo cual él no se podía acercar, amén, con libertad con uno de los fariseos que posiblemente, ¿verdad?, estaban ahí para ayudar a la gente espiritualmente. Él no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque él era señalado aún por los fariseos. Entonces, cuando Jesús llega, Jesús es automáticamente señalado por los religiosos en esa época. Porque decían, ¿cómo es posible que Jesús, haciendo lo que hace, va a ir a la casa de ese pecador? ¿Cómo es posible? Pero para que veamos de que Dios es un Dios de misericordia, Él entró a esa casa porque a Dios le plació. Y cuando Jesús entró, automáticamente entró la salvación. Porque dice la palabra del Señor, amén, en el versículo, gloria sea el nombre del Señor, en el versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre automáticamente, como lo describe este versículo, este hombre estaba perdido. Así estábamos muchos de nosotros. Estábamos perdidos. Y aún hay gente, amén, por encontrar. Hay gente perdida por encontrar, y es necesario que vengan al conocimiento de Dios. Que vengan al conocimiento del Señor. Y esa gente, amén, que está perdida, porque nosotros no estamos perdidos para la gloria del Señor. Nosotros, amén, nosotros estamos ya
en ese grupo de las 99 ovejas, como la palabra del Señor base que acabamos de leer. Nosotros somos esas 99 ovejas que estamos en el redil del Señor. Pero nosotros, amén, dice la palabra del Señor, que Jesús mismo es el pastor. La palabra del Señor dice que Jesús es el pastor y como buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, ¿quién es esa una que está perdida? Pues la palabra del Señor nos enseña que es aquella, ¿verdad?, que se ha alejado de los caminos del Señor. Es aquella, ¿verdad?, que conoció, que estuvo en la casa del Señor un día, pero después se alejó. ¿Por qué? Porque posiblemente puso la mirada en el hombre, o porque posiblemente nosotros, como pueblo de Dios, le hicimos daño. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para buscar a esa oveja? Recordemos que nosotros somos apenas el instrumento de Dios. Nosotros no somos nada más. Yo me puedo presentar, ¿verdad?, como un pastor, como una predicadora, como un evangelista, como una misionera. Pero no. La palabra del Señor dice que aún somos siervos y siervos inútiles en las manos del Señor. Ahora, ¿qué estamos haciendo para buscar a esa oveja, amén, que se ha perdido? Esa oveja ahorita mismo, ¿verdad?, debe de estar ahí bajo la opresión del enemigo. Esa oveja, amén, dice la palabra del Señor que se descarrea y se va. Pero se va, amén. Pero se va a la perdición muchas veces. Ahora, esta oveja, amén, posiblemente está herida, está lastimada. El enemigo ha hecho y ha deshecho con esta oveja, amén, lo que ha querido. Y está golpeada, posiblemente está llorando. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar ahí para poder, amén, rescatar a esa oveja, no porque nosotros rescatemos, no, sino porque es Dios usando nuestra vida, amén, tal vez para darle un consejo, tal vez para decirle, el Señor te está esperando. Orar por esa persona y decirle al Señor, Señor, visita esta persona. Visita esta persona que un día te conoció, pero que hoy te ha dado la espalda. ¿Qué estamos haciendo nosotros, amén, para atraer a los que están perdidos? Ahora el Señor, amén, el Señor es la que hace la obra. Y el Señor es la que va a tener misericordia de esa persona. Pero si nosotros estamos ahí, en la casa del Señor, pero perdidos, viviendo tal vez una doble vida, que estamos ahí, ¿verdad?, entre nombre diciendo que somos del pueblo de Dios, pero nuestro corazón está en el mundo, está deseando otras cosas. Pues entonces esa persona, ¿verdad?, posiblemente le podemos llamar que también es una oveja descarriada, una oveja perdida. Y el Señor está ahí, lleno de amor, lleno de misericordia, para dar a todo aquel que quiera, para aquel que quiera venir. Porque dice la palabra del Señor que cuando aquí, ¿verdad?, esta parábola, el pastor representa a Jesús. Las 99 representan, ¿verdad?, aquellos que nos decimos llamar el pueblo de Dios. Y la una oveja perdida representa aquella que está en el mundo. Amén. Y la palabra del Señor, gloria sea el nombre del Señor, nos dice que cuando Él encuentra esta oveja, dice que siente una gran alegría, un gran gozo en encontrar esta oveja perdida, por lo cual Él la abraza, amén,
Él la abraza y la carga en sus hombros. Y dice la palabra del Señor que cuando Él llega a su casa, Él le toca a sus amigos, a sus vecinos, y les dice, alégrense conmigo, gócense conmigo, porque esta oveja que estaba perdida, ahora ha vuelto. Hay más gozo en el cielo, dice la palabra del Señor, por un pecador que se arrepiente, que por los 99 fariseos que no necesitan arrepentirse. Hay más gozo en el cielo. Ahora, si tú eres una persona, amén, que solamente has escuchado del Señor, que solamente, amén, has escuchado de oídos lo que es el Evangelio, lo que es la palabra del Señor, lo que es escuchar quién es Jesús. Si has escuchado más de una vez, créeme que el Señor te está llamando. Porque dice la palabra que el Señor no vino a llamar a sanos, no vino a llamar a justos, sino que vino a llamar a los enfermos y a los pecadores al arrepentimiento, en los cuales en otros tiempos nosotros estábamos. Y podamos dar testimonio, amén, de que así como venimos descarriados, así como venimos, amén, bajo la opresión del enemigo, el Señor nos llamó, nos rescató, amén, sanó nuestras heridas con aceite fresco, gloria sea el nombre del Señor, y el Señor, amén, hizo la obra en nosotros, y ahora somos esas 99, amén, pero no como los fariseos, no religiosamente, sino que seamos de esas 99 ovejas agradecidas, porque el Señor nos ha tenido ahí, amén, bajo su cuidado, bajo la guianza de su Santo Espíritu. Por eso el tema, ¿verdad? Dice, cuando Jesús llega, llega la salvación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, amén, y usted podrá dar testimonio de sí mismo. Pero cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros no estábamos felices. Nosotros no estábamos contentos. Nosotros, amén, no podemos decir que llevábamos una vida agradable al Señor porque nosotros, amén, éramos pecadores. Y nosotros mismos, amén, blasfemábamos en contra del Señor. Blasfemábamos en muchas áreas de nuestra vida. ¿A cuántos Dios los sacó del adulterio? A otros los sacó de la fornicación. A otros los sacó del lesbianismo. De cuántas cosas no podemos enumerar y de decir de dónde el Señor nos ha sacado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, que puso su hermosa mirada en nosotros, que a la apariencia humana, amén, decían, y cómo esa persona, amén, un ejemplo, voy a poner mi persona, cómo es adúltera, cómo es fornicaria, cómo esa mujer, ¿verdad?, que anda de aquí para allá, cómo en esa mujer va a haber algo bueno. Déjeme decirle que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros no teníamos nada bueno. No teníamos algo bueno para ofrecerle al Señor y decir, Señor, mira, yo tengo estos talentos, yo puedo hacer esto para ti y a ti te va a agradar. No. Nosotros veníamos heridos, nosotros veníamos con cargas, con cadenas espirituales. Amén. Nosotros veníamos con heridas. Nada bueno había en nosotros para que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, esto bueno hay de mí para ofrecértelo a ti. No había nada bueno. Pero sin en cambio, como dice la palabra del Señor, que Jesús es el pastor, el Señor nos buscó y no solamente nos buscó, sino que nos encontró. ¿Para qué? Para darnos la salvación. Y cuando a nosotros nos encontró, amén, encontró una descendencia. ¿Por qué? Porque no solamente me salvó a mí,
No solamente los salvó a usted, sino que salvó a sus hijos. Y salvó a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Para que veamos la misericordia y el amor de Dios hacia una vida y hacia una persona. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Bíblicamente, si nombramos, ¿verdad?, un pastor en el actual tiempo, a lo mejor un pastor, ¿verdad?, tal vez no se pueda acordar de nosotros. Tal vez no haya, ¿verdad?, ese cuidado que posiblemente el Señor pueda tener. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que Él es el buen pastor. Y como Él es el buen pastor, pues su vida da por las ovejas. Y Él vino a salvar y a rescatar, amén, lo que se había perdido. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor que está perdida? Todos conocemos, amén, a gente que no conoce del Señor. Todos conocemos, amén, a gente que está necesitada del Señor. El Señor, amén, como todos, el Señor, amén, busca a esa persona, gloria sea el nombre del Señor, y la quiere rescatar. Le quiere ofrecer la vida eterna. Ahora, ¿verdad? ¿Dónde está esa oveja? Esa oveja, amén, está a nuestro alrededor a lo mejor. Esa oveja, amén, nosotros la conocemos. Todos conocemos a una oveja perdida. Pues el Señor, amén, a esa oveja perdida, amén, el Señor la quiere salvar y quiere que regrese a sus caminos. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta. El tiempo se acorta. Y hoy que las puertas de la gracia, amén, aún están abiertas, tú puedes entrar por ellas. ¿Para qué? Para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y así, amén, tú puedas ser salva. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Jesús es el que da la vida eterna. Ahora, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Si nosotros somos esas 99 ovejas agradecidas, amén, o somos, ¿verdad?, tal vez esa oveja que está dentro de esas 99 y que está deseando las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a querer ser nuestro amigo. El mundo siempre va a querer, amén, siempre estar ahí dentro de nuestra vida. Por eso nos pone muchas cosas, ¿verdad?, a la vista humana. Nos pone muchas cosas, amén, que nosotros podamos desear, porque el pecado que te va a poner Satanás, nunca te lo va a poner como algo deseable. Nunca te lo va a poner, como algo que tú digas es algo indeseable, algo que tú digas, oh, eso no lo quiero. El enemigo siempre va a poner algo antojoso a la vista humana. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caer de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo es mentiroso por naturaleza. El enemigo es mentiroso. Y el enemigo, como dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a andar detrás de esas ovejas que se puedan descuidar y se puedan apartar del redil del Señor. Nosotros como ovejas, amén, tenemos que estar a la par de nuestro pastor. Porque dice la palabra que las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Y nosotros, amén, como ovejas del Señor, en todo momento tenemos que seguir al Señor. Tenemos que seguirlo y escuchar su voz. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda, amén, tener cabida en nuestra vida. Para que él no pueda tener cabida en nuestra vida.
y no encuentre ningún espacio en nosotros, amén, para que Él de alguna forma nos quiera sacar del propósito y de los caminos del Señor. Amén. Entonces la palabra, gloria sea el nombre del Señor, nos enseña que Jesús es el buen pastor. Y como el buen pastor, Él da la vida por sus ovejas. Él vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Él no vino a sanos, sino que vino, dice la palabra, que a pecadores, para llevarnos a qué, al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino, para no tener, amén, la actitud de ese fariseo que decía, gracias porque no soy como ese pecador. ¿Qué actitud tenemos nosotros? ¿Qué actitud como ovejas de Dios? Porque si nosotros somos ovejas del Señor, ¿qué actitud tenemos nosotros? Cuando nosotros vamos en oración, amén, ¿qué actitud tenemos nosotros? Nuestra actitud tiene que ser siempre de agradecimiento, siempre de pedir misericordia, amén, porque no somos dignos. Dice la palabra que este hombre publicano dice que ni siquiera se atrevía, amén, a alzar la mirada al cielo, porque su pecado estaba delante de él. Esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Que si la gente nos pueda señalar como pecadores, todos somos pecadores. Por eso buscamos del Señor, porque nosotros reconocemos que en el Señor está el perdón de pecados. Amén. Y en esta hora, si hubiese algún amigo, gloria sea el nombre del Señor, si hubiese un amigo que quiera darle su vida al Señor, yo creo que este sería el mejor momento para darle su vida al Señor. Si hubiese algún amigo que quisiera reconciliarse, amén, con el Señor, de igual manera este es el tiempo, amén, para hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor anda buscando, amén, a los pecadores, anda buscando a los enfermos, amén, para darles el perdón y para darles salvación y darles sanidad. Así que si en esta hermosa hora, si hubiese algún amigo o si hubiese también una petición de oración, amén, nosotros vamos a estar orando por ese amigo, amén, o por esa petición que hubiese en esta noche. Amén. Así que si usted tiene una petición de oración, nosotros vamos a estar orando. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no tengo prisa, yo puedo esperar unos minutos más. Siempre vale la pena, amén, darle la vida al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Dice la palabra que cuando Él venga, viene, amén, con un galardón. Él no viene con las manos vacías. Nos va a dar la corona de la vida, dice su palabra. Así que si hubiese alguien y si no hay nadie, amén, vamos a estar orando de todos modos por los que estuvieron, amén. Gloria sea el nombre del Señor en esta transmisión. Le damos gracias al Señor por